Ok. Entonces, nuevamente, buenos días para todos y hoy vamos a iniciar con la primera unidad temática que tenemos de nuestra asignatura Muestreos y Mediciones Ambientales. Entonces, para todos, espero que ya hayan podido ir realizando la prueba diagnóstica, espero que ya estén pues más con el contenido de la clase. Entonces, vamos a empezar. Profe. Sí, buenos días. Buenos días, con Katy. Profe, lo que pasa es que a mí no me aparece todavía nada en los contenidos. ¿No te aparece nada en contenido? No, señora. Bueno, vamos a revisar. Yo tengo aquí el curso abierto. Ustedes son el grupo C. Eso es el grupo C. Y en contenido, fíjate, tenemos el microdiseño, que lo estuvimos viendo en la oportunidad anterior, el 6, creo que fue que nos vimos nosotros, el 6 de noviembre. Ya igual, voy a esperar que abra. Tengo ahí el microdiseño, está colgado en la página. Y de la unidad 1 está la introducción, las diapositivas de la introducción. ¿A quién más no le aparece? Y en cuestionarios aparece la prueba diagnóstica. Está aquí la prueba diagnóstica colgada para que ustedes la puedan realizar. Entonces se me hace extraño que no veas nada. ¿Quién más no puede? ¿Sí vieron? Estaba compartiendo la pantalla, sí. No, profe, se ve todavía la diapositiva. Pero me hubieran dicho, no dijeron nada. Y yo compartiendo ahí. Bueno, aquí está la página, ya ahora sí la pueden ver. Ahora sí. La plataforma, bueno, está la prueba diagnóstica y en contenido aparece el microdiseño y aparece la unidad 1. En la unidad 1, no, perdón, la introducción, la unidad 1 la colgo hoy, que es después de que la veamos. Entonces, ¿quién más no puede ver? Usted nos sube hoy lo que tenemos que realizar, la actividad. Sí. Bueno, profe, es que yo pensé que ya usted la había de pronto subido y a mí no me aparecía. No, de la primera unidad la subo ahora, que suba las diapositivas también. Lo que está aquí es lo que vimos en la oportunidad anterior, que fue el microdiseño y la introducción. Y tenemos en cuestionarios la prueba diagnóstica. O sea, profe, buenos días, que a partir de hoy es que ya se empiezan a cargar las actividades de cada unidad. Sí. Okay, la idea es que nosotros, bueno, lo que pasa es que les comparto. Yo he tenido inconvenientes porque hay estudiantes que subimos la actividad o subo la actividad y me dicen que ellos no han visto eso. O sea, y la idea es que las actividades sean consecuentes con lo que se ve en clase y con el material que está colgado ahí, ¿ya? O sea, la idea es esa, que yo no voy a colocarles un cuestionario ni les voy a colocar una tarea, un taller, un trabajo con algo diferente que ustedes no hayan visto en clase. Es más, se van a ir dando cuenta que en las actividades, pues cuando estamos en clase, yo voy dando hasta las mismas preguntas y respuestas que van a encontrar en las actividades. Entonces, esa es la idea. La idea no es que yo le deje la actividad y para que usted no tenga material o no tenga de dónde apropiar la actividad. No. Si tienen alguna otra pregunta, me dicen antes de comenzar la clase. Profe, las actividades para este módulo son grupales, individuales, en pareja. Todas las actividades yo las estoy colocando personalmente, yo las estoy colocando individuales. Todas las actividades que vamos a tener acá. Sin embargo, algunos me han dicho, no, profe, nosotros tenemos un grupo y queremos hacerlo de 2, 3 personas. Ya,
pueden hacerlo, ¿sí? La única condición es que si lo van a hacer de 2 o de 3 personas, cada uno suba el trabajo o suba la actividad. ¿Por qué? Porque se necesita calificarles de manera individual a cada uno, ¿ya? No quise colocarlo en grupo porque entonces empiezan con que, ay, que no tengo grupo, entonces yo termino haciéndolo individual, que fulanito no pudo reunirse o que fulanito no pasó el material, porque ya nos ha pasado en otras ocasiones. Entonces, se dejó individual para que cada uno responda por su actividad. Vuelvo y repito, el que lo quiera hacer de 2 o de 3 puede hacerlo, pero la condición es que tiene que colocar cada uno la actividad, ¿sí? Cada uno la actividad. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, empezamos con el contenido del día de hoy. Buenos días, profesora. Buenos días. Hola, buenos días. Estaba en otra sala con una profesora y pensé que era la sala 41. No, yo coloqué en la página que era, en la plataforma, colocamos que era la sala 42, porque la universidad hizo ese cambio y lo pasó, entonces yo se los había colgado ahí en plataforma. Sí, es que me estaba guiando por el horario, entonces pues estaba ya en una clase rara. Eso ha sido un problema porque, pues, obviamente todos nos guiamos por el horario, pero entonces a mí me mandaron, creo que fue como el miércoles, algo así, entre miércoles y Hola, me jueves. pasó lo mismo. Dígame. Sí, en el transcurso de la semana me estuvieron diciendo y corrigiendo la sala, entonces yo lo publiqué así para que todos supieran y pues no tener este inconveniente. Pero sí, de antemano nos toca estar revisando antes de entrar a la clase para que se den cuenta o sepan cuál va a ser la sala en que vamos a estar trabajando. Tanto ustedes como yo, no crean que son solamente ustedes, a mí también me pasa lo mismo porque yo tengo mi horario, pero si me cambian la sala me toca estar pendiente de cuál fue la sala que asignaron nuevamente. Bueno, profesora, muchas gracias. Tranquila, no hay problema. Entonces, en esta nueva unidad, que es la unidad 1, vamos a estar conversando acerca de los fundamentos conceptuales de medición, muestra y ambiente. O sea, qué es una medición, cuál es una muestra, ¿sí? Y obviamente, dónde vamos a tomar esas muestras, que va a ser en el ambiente. Tenemos la definición clásica y técnico-científica de qué es el medio ambiente, los componentes ambientales, definición de muestra, muestreo, medición y la importancia de los tipos de muestreo. Entonces, ¿qué es el medio ambiente? ¿Qué es el medio ambiente? ¿Qué hemos podido decir acerca del tiempo? ¿Qué es el medio ambiente? Pues el medio ambiente es todo aquello, ¿sí? Donde se relacionan, donde coexisten los seres vivos, los factores bióticos, los factores abióticos, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es el medio ambiente? ¿Qué creen que es el medio ambiente? Ana Victoria, ¿qué crees tú que es el medio ambiente? Anderson, ¿qué es el medio ambiente? Para ti, ¿qué es eso del medio ambiente? Karina, ¿qué es medio ambiente? Nos rodea, los animales, la naturaleza, los Rodea. animales. Y cuando usted le dicen, ojo que esa persona crea un mal ambiente,
Katy. Cuando le dicen que esa persona está creando mal ambiente. Profe, lo que le decía ahora, que el medio ambiente es todo lo que nos rodea, la naturaleza, los animales, los ecosistemas, todo lo que nos rodea, el medio ambiente. Entonces, el ecosistema. ¿Qué viene siendo eso de ecosistema? Un ecosistema es el medio ambiente en el que están los, como tiene. Bueno, entonces, cuando uno puede hablar de medio ambiente, vamos como a dividir esas dos palabras, ¿verdad? Entonces, o a unirlas, no importa. Medio, usted le dice medio, está en el medio, ¿sí? Porque él se mueve en el medio de las comunicaciones o se mueve en el medio de los deportes, ¿sí? Cuando nosotros nos hablan de medio, entonces nos están hablando de algo como ese espacio, ¿sí? Ese lugar, ¿sí? Disculpa. ¿Alguien está diciendo algo? ¿No? Bueno, listo. Entonces, cuando nos dicen medio ambiente, nos están hablando de ese espacio, ese lugar, ¿sí? Pero en ese lugar pasan cosas. Y por eso muchos de ustedes hablaron de ecosistema. Cuando hablamos de ecosistema, ecosistema quiere decir casa, ¿sí? Eco viene de casa, ¿sí? Eco viene de casa. Entonces es la casa, ¿sí? Y cuando hablamos de sistema, hablamos de organización, hablamos de varias cosas, ¿sí? En este caso hablamos de la casa de quién, pues de todos los seres vivos, ¿sí? Hablamos de diferentes ecosistemas, como el ecosistema acuático, el ecosistema terrestre, el ecosistema aéreo, ¿sí? Lo que encontramos en los diferentes ecosistemas, o sea, en los diferentes espacios, en los diferentes lugares, lo que se va a considerar la casa, ¿sí? De las diferentes especies. Entonces, en el medio ambiente, ¿sí? En el medio ambiente hablamos que allí se relaciona ese ecosistema. Entonces, también cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de algo que se llaman los factores bióticos y abióticos, ¿ya? Los bióticos son aquellos que tienen vida y los abióticos, pues que no. Entonces, cuando se relacionan, se da todo esto que está en el medio ambiente. ¿Por qué hablamos de medio ambiente? Porque hablamos de lugar, de espacio, de entorno, de hábitat, ¿sí? ¿Dónde se relacionan? ¿Dónde nos relacionamos? ¿Sí? Las diferentes especies y los diferentes organismos. Cuando hablamos entonces de mediciones ambientales, ¿sí? Mediciones ambientales es cuando necesitamos verificar en qué condiciones está ese medio ambiente, ¿sí? Entonces usted dice, no, hay mucho sol, aquí hace mucho sol, o aquí hace mucho calor. ¿Cómo sabe usted que hace poco o mucho calor? Porque resulta que usted realiza mediciones ambientales, ¿ya? Usted está monitoreando esa variable, usted está monitoreando esa situación. Entonces, el medio ambiente y las mediciones ambientales guardan una estrecha relación. Pues claro, si lo que usted va a hacer las mediciones, ¿dónde las va a hacer? Pues en el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué es lo que usted va a monitorear? ¿Qué es lo que usted va a medir? ¿Qué es lo que usted va a revisar? ¿Qué es lo que usted va a controlar? Esas situaciones que se están presentando en ese ambiente. Cuando hablamos de muestreo, el muestreo ya es la actividad como tal, ¿sí? Ya es la actividad como tal. Entonces salimos a hacer muestreo o hacemos muestreo cuando tenemos que hacer una medición, ¿sí? Tenemos que hacer una medición. Entonces el muestreo ya es la actividad. ¿Qué busca esa actividad? Recoger, ¿sí? Buscar, recopilar datos, ¿sí? Buscar datos, recopilar datos. En este caso, cuando yo tengo, digamos, una torta, ¿sí? Una torta, pero yo la torta completa
no la voy a analizar, ¿sí? Entonces yo tomo una pequeña porción, puedo tomar una torreja o una porción de esa torta y eso es lo que voy a monitorear. Imagínense que yo diga que voy a hacer mediciones de río, de caudal de río. ¿Cómo haríamos esa medición de caudal del río? ¿Cómo que se les ocurre a ustedes que la haríamos? Profe, para mi concepto se toma, pues si es del agua, pues una porción de agua, o si es de la tierra, una porción de la tierra del río. Entonces, fíjese, sí, muy bien, así es. Nosotros tenemos que tomar en una porción, pero esa porción nosotros debemos garantizar que está representando el todo. ¿Cómo así? Cuando vuelvo y pongo el ejemplo de la torta. Si cuando yo hago una torta, ¿yo qué busco? Que en la torta, en todos los espacios de la torta, ¿cierto? Tenga el mismo sabor, la misma consistencia, los mismos ingredientes, ¿sí? Que sea una torta que si yo voy a partirla por la mitad o si la voy a partir por un ladito o voy a sacar varias porciones, pues que todo el mundo se coma y sienta el sabor, ¿sí? De la misma torta. No, ay, no, lo que pasa es que esas tortas uno las compra y nada más se tiene que comer el ladito de los bordes porque es que el de los bordes sí va a dar el sabor que es. No, ¿sí? No, aquí la muestra tiene que ser algo representativo, tiene que ser algo representativo y tiene que contar con las mismas características del todo, ¿sí? Entonces, en este caso, si es una torta, pues la torta por todos lados debe saber igual, ¿no? Esa es la idea. Cuando usted va a tomar una muestra, pues va a ser la representación, ¿sí? De esa calidad, de eso que está sucediendo, ¿ya? De eso que está sucediendo. Entonces, en el medio ambiente, entonces, ¿qué sería medio ambiente? De todo lo que ya hemos dicho, ¿sí? De todo lo que ya hemos dicho. Entonces, el medio ambiente es lo mismo que decir naturaleza, entorno, ecosistema. Pues finalmente sí, ¿ya? Porque el medio ambiente es ese lugar o ese hogar o ese espacio donde van a interactuar las especies que están en la naturaleza, lo que está en nuestro entorno y cada ecosistema. Ya hablamos de que hay diferentes ecosistemas, ¿no? O sea, usted va a una playa y en la playa hay un ecosistema, o sea, en el mar hay un ecosistema. Usted va a un río y en el río hay un ecosistema. Usted está viendo los cielos, el aire y hay un ecosistema diferente. En la tierra hay ecosistemas diferentes. Incluso de una ciudad a otra hay ecosistemas diferentes. ¿Queda claro ese concepto de medio ambiente y de lo que es ecosistema? ¿Tienen alguna duda? Entonces, la ONU en 1972 dijo, el medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y una muy importante. ¿Qué dice ahí? Sociales. Entonces, fíjese que habla de los componentes físicos. ¿Cuál creen ustedes que podemos hablar de componentes físicos que hay en el medio ambiente? De un ejemplo, lo que se le ocurre. ¿Ah? El sol. Sí. Químico. Ay, digan alguno, cualquiera, no importa. El agua, ¿sí? Biológico. Pues la bacteria, los hongos, Los animales, ¿cierto? animales, sí. Pero fíjese que aquí hay algo y es una palabra, esta palabra es clave, ¿sí? Y dice sociales. ¿Quiénes están involucrados en esa palabra? El hombre. Las personas. Indudablemente, ¿cierto? Entonces, fíjese lo que dice después, capaces de causar efectos directos o indirectos en un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas.
Pero es interesante cuando dice el componente social, ¿sí? Hablamos de la sociedad, hablamos del individuo y a su vez hablamos de la comunidad, hablamos de la sociedad, hablamos de cómo interactúan los seres humanos. Yo le hubiese agregado ahí, ¿sí? O ahí lo dice también, que hay nuevas definiciones donde incluyen el componente cultural, ¿sí? Cultural. Entonces, resulta que con este componente cultural que se ha buscado, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente en los cerros, digamos, los que viven en los cerros, dicen, no, pues vamos a queman las basuras, ¿verdad? Eso es algo ya cultural, pertenece a su cultura, sin darse cuenta la afectación que hay al medio ambiente. Eso por poner ejemplos, ¿sí? Pero hay muchas cosas que van más allá. Cuando hablamos a nivel cultural y social, no solamente hablamos porque decimos, no, la gente que vive en estratos bajos hace ese tipo de cosas. Créanme que la gente que vive en estratos altos hace cosas peores y son las afectaciones que hace con las grandes construcciones, ¿sí? A nivel de construcción, a nivel de fábricas, a nivel de ya lo que tiene que ver con la industria, hacen una mayor afectación al medio ambiente. Entonces eso es algo que, a Dios gracias, pues también lo incluyeron. Incluyeron esa parte cultural y esa parte social. Cómo influye y cómo incide las acciones de nosotros, los seres humanos, ¿sí? En el medio ambiente. Y créanme que de todos esos componentes, quienes son capaces de causar efectos directos e indirectos, porque yo no diría o indirectos, sino que causan efectos directos e indirectos, o sea, los dos, ¿sí? Pues el social y lo que son las actividades humanas son las que van llevando la bandera, ¿sí o no? Así es. Por ahí dicen que el mayor destructor del medio ambiente o somos nosotros, ¿sí? Tratan de buscar alternativas, de hacer un montón de cosas, pero hasta que no cambie esa parte social y cultural, es muy difícil que nosotros asumamos esa postura de que hayan cambios verdaderos y reales en cuanto al medio ambiente, ¿sí? En cuanto al medio ambiente. Entonces, componentes ambientales. Dentro de los componentes ambientales están, bueno, ya lo que habíamos dicho ahora, hay componentes físicos, químicos, biológicos, sociales. Entonces entran dos conceptos y son factores bióticos. Entonces, ¿cuál consideramos como factores bióticos? Todos aquellos que tienen vida. Entonces aquí entran, como dijo su compañera ahorita, bacterias, virus, hongos, parásitos, todos aquellos que pertenecen a los microorganismos, ¿verdad? Las plantas, ¿sí? Porque las plantas son ¿qué? Tienen vida, entonces producen su propio alimento, también entran dentro de los factores bióticos, entran todos los animalitos, entran los seres humanos, ¿sí? Todo aquello que tenga vida. Y en los factores abióticos, ¿quiénes van a entrar? Va a entrar el sol, como dijeron por ahí, lo que es pues la luz solar, el agua, el suelo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con estos componentes que no tienen vida, sin embargo, al relacionarse con los bióticos, que son los que tienen vida, dan ese concepto de lo que es el medio ambiente, ¿sí? Que es donde interactúan esos factores, es donde pueden interactuar y se pueden relacionar. Vea, entonces, no solamente relacionarse e interactuar, sino que hay una relación muy estrecha. ¿Quién puede vivir sin agua? Como dice la canción, ¿sí? No podemos vivir sin agua. Entonces, no podemos vivir sin lo que el suelo produzca. No podemos vivir, imagínense, si el suelo no produce, tampoco se pueden alimentar los animales. Y si no se pueden alimentar los animales, no nos podemos alimentar nosotros. Si no produce el suelo, pues tampoco nos podemos alimentar. Entonces hay una relación directa. Si el sol, ¿sí? No hace su efecto, entonces las plantas no producen fotosíntesis.
no hacen fotosíntesis, y cuando hacen fotosíntesis producen su propio alimento, por eso pueden salir. Entonces, fíjense cómo interactúan, ¿ya? Cómo interactuamos tanto factores bióticos como abióticos en el ambiente, ¿sí? En el ambiente. No puedo decir, ay, es que, no, si no hay sol no importa. Vea, si no hay sol, entonces, ¿cómo vamos a hacer la producción de alimentos? Si no hay producción de alimentos, entonces, ¿cómo se van a alimentar los animales? ¿Cómo nos vamos a alimentar nosotros? ¿Sí? Entonces, lo que mencionábamos ahorita, dentro de los abióticos tenemos la energía del sol, la luz, las radiaciones, el agua, el clima, ¿sí? Todos esos fenómenos atmosféricos que suceden en el suelo. Dentro de los bióticos, lo que mencionaba ahora, ¿sí? Esa cadena alimentaria, ¿sí? Donde vemos como la luz del sol favorece, hay la producción, la fotosíntesis, entonces las plantas que producen su propio alimento son autótrofas, ¿sí? Dan lugar para que ciertos insectos se puedan alimentar, especies inferiores se puedan alimentar de esos insectos, especies un poco más desarrolladas se puedan alimentar de ellos, y así sucesivamente, ¿sí? Vemos algo interesante y es que dice descomponedores. Aquí entran muchos virus, virus no, bacterias, muchos parásitos, muchos hongos, que son los que ayudan a esa descomposición de la materia orgánica, ¿sí? Y esa materia orgánica que está enriquecida puede también, puede no, también enriquece y ayuda a ese productor que son las plantas, ¿ya? ¿De dónde toman las plantas? Las plantas toman nutrientes del suelo, de que es donde está la acción de esos microorganismos actuando allí, descomponiendo, ¿ya? Descomponiendo. Interacciones en esos factores ambientales, lo que decíamos, van a determinar el desarrollo de un ecosistema, ¿sí? Si no hay esa interacción, ¿verdad? ¿Cómo se va a desarrollar ese ecosistema, esas especies, los individuos que allí están, que allí pertenecen? Las interacciones ocurren mutuamente, ambas se influencian, ¿sí? Ambas se influencian. Iguanas en el Polo Norte, ¿quién puede decir algo? ¿Puede responder esa pregunta? ¿Creen que hay iguanas en el Polo Norte? No, no, señora, claro que no. No, profe, porque el medio en sí, el ambiente no es apto para que ellas sobrevivan. Porque ellas necesitan un ecosistema diferente. Exacto, ¿sí? Nosotros, cada quien tiene sus necesidades, ¿verdad? Cada ecosistema tiene ciertas necesidades y eso es lo que hace de bueno, ¿sí? Y eso es lo que hace de que nosotros podamos considerar, ¿sí? Podamos considerar diferentes ecosistemas, ¿ya? Vegetación en cuerpos estacionarios de agua, menor o mayor luz solar disponible. Son preguntas que siempre nos vamos a hacer. ¿Cómo podemos sobrellevar estos cambios que hay en el medio ambiente? Entonces ahora vamos a definir y vamos a decir qué es una muestra, ¿sí? ¿Qué es una muestra? Entonces ahorita conversábamos y poníamos el ejemplo de esa torta, ¿sí? Que en todo iba a tener esa relación, ¿sí? Y que en todo debe tener las mismas consideraciones, ¿no? No es solamente en una parte, sino en todas las partes, ¿ya? Por ejemplo, ahí vemos dos ejemplos. Uno, tenemos unos granos, ¿sí? Tenemos unos granos, pero esos granos están de manera homogénea. Hay unos más larguitos, unos más redonditos, ¿sí? Digamos que ahí hay unas semillas, y ahí hay semillas de varias clases, ¿sí? Cuando yo voy a tomar una muestra, la muestra debe representar, o sea, que debe haber semillas de todas las que hay ahí, ¿ya? Cuando hacemos en la otra imagen, tenemos eso, unas personas, ¿sí? Tenemos unas personas ahí, unos individuos. Cuando tomamos una muestra, esa muestra también debe representar, esto es muy dado a las encuestas, ¿sí? A las encuestas. Cuando hacen las encuestas toman una porción, ¿sí? Toman una porción, pero tratan de que esa porción tenga las características del todo. ¿Cómo así? Si vamos a hacer una encuesta para revisar, no sé, la comunidad estudiantil,
pues debemos tomar estudiantes de cada facultad, ¿cierto? Debemos tomar estudiantes, o si lo vamos a hacer de la misma facultad o de la misma carrera, pues tomamos estudiantes de diferentes semestres para considerar y poder decir, hombre, los estudiantes de Administración y Seguridad en Salud en el Trabajo, ¿sí? Para poder hablar con propiedad y decimos los estudiantes, ¿por qué? Porque tomamos muestras de los diferentes cursos, ¿sí? Y podemos sacar la opinión que estemos buscando o los elementos que estemos buscando. Entonces, una muestra es una parte o porción, en este caso, de un factor ambiental. Por ejemplo, estamos hablando ahora de factores bióticos y abióticos. Entonces, si hablamos del abiótico y decimos del agua, pues tomamos una porción de esa agua, ¿sí? Que nos permita conocer su estado actual, que nos permita conocer cómo está compuesto, ¿ya? Entonces, si nosotros tomamos una muestra de agua, esa muestra de agua debe representar cómo está actualmente esa calidad de esa agua y cómo está compuesta, ¿ya? Eso por poner el ejemplo del agua. Pero si queremos poner otros ejemplos, es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Vamos a considerar cómo es el estado actual y cómo está compuesto. Es el subconjunto de n elementos de un factor, en este caso de un aspecto ambiental, ¿sí? Entonces, subconjunto, ahí lo ven en esa representación que está, n elementos, ¿sí? En este caso es de un factor. ¿Qué es un muestreo? Eso es, que es una muestra, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un muestreo? Ya el muestreo viene a ser parte, ¿sí? De ese procedimiento con el cual tomamos muestras. Entonces, en el muestreo vamos a definir qué cantidad de muestras necesitamos, cómo las vamos a tomar, quién las va a tomar, las cantidades que necesitamos, ¿sí? Ya el muestreo es la actividad como tal, la actividad como tal. Dependiendo lo que nosotros queramos, ¿sí? De pronto nosotros tenemos una empresa o trabajamos en una empresa, que la empresa no sé, está a la orilla de un río, ¿sí? Digamos, todas estas que están en el corredor, por ejemplo, en Barranquilla, ¿sí? Que están en la vía 40, todas van a dar al río, ¿sí? Entonces, si yo quiero vigilar, ¿qué parámetros voy a vigilar ahí? Pues, hombre, vigilo calidad de aire, vigilo calidad del río, ¿sí? ¿Qué vertimientos están haciendo? Si están haciendo vertimientos. Entonces, dependiendo los factores que estén afectando o que estén involucrados en esas mediciones que yo quiera realizar, así voy a catalogar mi muestreo. ¿Qué es medición? Ya medición es la actividad también, ¿sí? Pero es más allá, no solamente es la actividad de medir, sino que cuando tú obtienes unos resultados, esos resultados de esas mediciones, tú puedas establecer parámetros, tú puedas decir y establecer comparativos, ¿ya? Regálenme un minutico, por favor.
Ya regresé. Me disculpan ahí la interrupción, porque hay una de las chicas que dice que no escucha, pero era porque yo había silenciado el micrófono. Me estaban haciendo una preguntita acá. Bueno, entonces seguimos. ¿Qué es una medición entonces? ¿Quién puede decir que es una medición de lo que habíamos mencionado hoy? ¿Qué es una medición? Anis, ¿qué es una medición? Jennifer. Tengo dos Jennifer. Cualquiera de las dos. ¿Quién levantó la mano? No logro ver acá. Rosemary. Ok, ¿qué es una medición? Una medición es una recolección de datos que se hace en comparativa a unos valores que tenemos. O sea, cuando se compara los valores normales con los que realmente tenemos en el ambiente o donde sea que se esté tomando la muestra. Sí, entonces, fíjese que ¿para qué hacemos las mediciones? ¿Para qué hacemos las mediciones? O sea, nosotros tomamos las muestras, ¿verdad? Pero luego de tomar esas muestras necesitamos todos esos datos que hemos recopilado, ¿sí? Todos esos datos que hemos recopilado son que nos van a servir. Por ejemplo, usted toma muestras de ruido, ¿sí? Toma, porque está haciendo mediciones de ruido, y usted ya dijo, bueno, voy a hacer una frecuencia y las mediciones las voy a hacer semanales, ¿sí? Semanales. Entonces, usted al mes, usted debe sacar de esos resultados obtenidos. Bueno, la primera semana te dio, no sé, estoy poniendo ejemplos, te dio 80 decibeles, la segunda semana te dio nuevamente otros 80 decibeles, la tercera te dio 82 decibeles y la última te dio 84 decibeles. ¿Qué hago yo? Comparo los resultados y digo, bueno, esta primera semana me dio tanto, en la última me dio tanto. ¿Qué puedo hacer? Saco un promedio, ¿sí? De esas 4 mediciones y digo, hombre, en promedio, lo que se está ahí teniendo en decibeles, pongamos el ejemplo y digamos, no, es 82, ¿sí? Es 82. ¿Ya? ¿Para qué me sirve a mí sacar esos promedios? Hay parámetros que ya están establecidos, por eso dice de línea base, van a servir de línea base. Por ejemplo, ya para ruido, eso lo vamos a ver más adelante, ya hay parámetros establecidos y te dice de tanto a tantos decibeles es un ruido bajo, de tanto a tantos decibeles es un ruido moderado, de tanto a tanto ya es un ruido alto y de tanto a tanto ya es algo que definitivamente no vas a poder manejar. Y eso es así en todas las variables que nosotros o en todos los componentes ambientales que nosotros necesitemos realizar muestreos y mediciones. ¿Queda clara esa parte? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros hagamos muestreo? ¿Sí? Nosotros primero tenemos que determinar que haya un sitio que esté contaminado, ¿sí? O potencialmente puede estar contaminado. Porque es que resulta que a veces nosotros no solamente es a los que ya están contaminados, sino para prevenir. Recordemos, nosotros en esta carrera es para prevenir, ¿sí? Cuando usted habla de seguridad y salud en el trabajo, vea, usted habla de prevención. ¿Qué busca usted aquí? Cuando habla de potencialmente, hombre, que si usted va a estar trabajando con ciertas máquinas, con ciertos equipos que están produciendo ruido, y sigo con el ejemplo del ruido, ¿sí? Usted lo que va a estar es monitoreando y revisando que, pues que no, obviamente no vaya a haber una contaminación auditiva, pues que obviamente que sus trabajadores o las personas que están a cargo de usted, ¿sí? En su lugar de trabajo, pues no estén sufriendo las consecuencias, ¿ya? Que estas mediciones estén acordes a la normatividad. Y acá hay algo muy importante y es que los muestreos, cuando empezamos a hacer un muestreo, ¿sí? Debemos tener
de base la normatividad. Debemos saber qué es lo que la norma nos dice, ¿sí? Eso está establecido ya. Con eso es que nosotros lo comparamos. Nosotros decimos, ah, bueno, listo, a mí mis mediciones me están dando aquí y lo que dice la norma es tal, ¿ya? ¿Todo con qué objetivo? Protección de la salud humana, protección de los ecosistemas. Vea, a veces la gente cree que, ay, no, pero es que ese ruido nos fastidia a nosotros. ¿Y usted cree que a veces a ciertas especies no les fastidian esos ruidos? Voy a poner un ejemplo, de pronto parecerá un ejemplo muy bobo, pero en diciembre, cuando la gente empieza con la pólvora, ¿sí? La pólvora, bueno, dependiendo de la cantidad de pólvora, primero hace contaminación, segundo, hay algunos seres humanos que les fastidia, ¿cierto? O les produce, los que no lo sepan manipular bien, pueden sufrir quemaduras, etcétera, etcétera. O sea, hay consecuencias. Y lo otro, los animalitos, ¿sí? Los perritos que se ponen mal con eso. Entonces la afectación no es solamente para nosotros, sino para el ecosistema. A eso estamos llamados nosotros. Porque es que nosotros cuando hacemos seguridad y salud en el trabajo no es solamente para los trabajadores, sino es en todo, el entorno. Ahí está involucrada hasta la comunidad, ¿sí? Hasta la comunidad. Resulta que de pronto yo estoy contaminando, ¿sí? Y bueno, tomo los controles y reviso, pero se me olvida que el vecino que está ahí al lado, por una de las ventanas, estoy poniendo ejemplos, por una de las ventanas sí se me está escapando algo y le está afectando al vecino. Entonces, vuelvo y repito, cuando nosotros estamos haciendo muestreo debemos tener también en cuenta todas esas variables y todas esas sustancias o elementos que están allí y pueden afectarnos no solamente a nosotros en el lugar de trabajo, sino también a nuestro entorno, nuestra comunidad, los que están alrededor, los animalitos que están, todo. Cuando hablamos de importancia y tipos de muestreo, entonces ya dijimos por qué era importante hacer un muestreo, ¿cierto? Ya necesitamos controlar, necesitamos, vean, nosotros también en esta carrera no solamente estamos enfocados a hacer prevención, sino que esa prevención tú la haces cuando tú monitoreas. Si tú no monitoreas, si no tomas controles, si no aplicas condiciones, ¿sí? Pues va a ser muy difícil que tú digas, listo, así estoy protegiendo a mis trabajadores. ¿Sí o no? Por eso hablamos mucho de indicadores, por eso hablamos mucho. Entonces, podemos hablar también de los tipos de muestreo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo vamos a tomar esas muestras? ¿Cómo nos vamos a enfocar? ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sí? Entonces, podemos hablar de muestreo simple. Es cuando usted, voy a poner un ejemplo, ¿sí? Usted va y le dice, el médico le dice, tiene que hacerse tiene que hacerse la prueba de COVID, ¿sí? Ahora que está muy famosa, ¿no? Además, recordemos que el COVID también está en el ambiente, entonces va a ser una de las cosas que nosotros, de pronto nosotros no vamos a hacer la medición, pero sí vamos a estar muy, muy dispuestos a esos resultados que arrojen esas mediciones y podemos decir o hacer, a partir de ahí es que vamos a tomar acciones o no. Entonces, digamos, un muestreo simple. Usted tiene síntomas, tiene tos, tiene fiebre, ¿sí? Dolor de garganta, ¿ya? Dolor de garganta, no sé, malestar general. Y entonces uno le dice, si te sientes así, ve y tómate la muestra para COVID, ¿cierto? Ve y hazte el examen para COVID. A usted le toman una muestra simple, recogida en un lugar y en un momento específico, ¿ya? Ya sea que fueran a tomársela a su casa o que usted vaya allá al puesto de salud, a la entidad de salud y allí le tomen la muestra, ¿cierto? Y solo representa la composición de la fuente en ese momento y en ese lugar, ¿ya? ¿Queda claro? ¿O alguno tiene algún comentario? Bueno, en cuanto a lo ambiental, acá colocamos un ejemplo y es calidad de agua en la red de abastecimiento. Entonces, tomamos la muestra ese día, a esa hora,
en ese lugar y podemos decir que el agua que se fue en la red de distribución de ese día estaba bien, ¿sí? En caso de que haya salido bien, ¿no? Pero es de ese día, yo no puedo decir que todos los días el agua está buena, ¿ya? No puedo decir que todos los días el agua está buena. Si tomo muestra todos los días puedo decir eso. Sí, quedó claro el ejemplo. Sí, profe, para mí sí. Entonces, ¿no? Y el ejemplo que les coloqué de algunos que en sus trabajos tienen que o están pendientes de hacer pruebas de alcoholemia, ¿sí? Esos son muestreos simples. Usted dice, bueno, listo, yo voy a tomar hoy prueba de alcoholemia a ver que si alguno vino, generalmente las hacen los sábados o los domingos, los que trabajan los domingos, para verificar o monitorear que los empleados pues en el fin de semana no hayan estado ingiriendo alcohol que les pueda producir cierta incapacidad para desarrollar las labores que normalmente desarrolla en su puesto de trabajo. Pero son muestreos simples. Hablamos de muestreos compuestos. Entonces dice que el compuesto es una mezcla, más bien yo diría la sumatoria de muestras simples. ¿Ya? Vuelvo y pongo el ejemplo del tema del ruido con los decibeles. Entonces usted toma muestras la semana 1, la semana 2, la semana 3, ¿sí? Usted toma una muestra simple en la semana 1, tomó una muestra simple en la semana 2, así hasta llegar a la 4, ¿sí? Y aquí dice, hay un muestreo compuesto y los datos que se arrojan son estos, ¿ya? Entonces es en un mismo punto, pero en distintos momentos. De manera que aquí podemos decir, aquí ahora entonces con los muestreos compuestos, ya podemos dar un concepto, ¿sí? Ya podemos dar un concepto y podemos decir, hombre, de verdad que sí, tomamos muestras en la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, y esas muestras sí representan, ¿ya? Representan lo que son los niveles de ruido aquí en la empresa, ¿ya? Tenemos un promedio, ¿cierto? ¿Para qué? Para determinar o detectar los efectos, ya sea de ese contaminante, de esa variable, ¿sí? Y nos dé resultados que sean promedios. ¿Queda claro también esa parte? Sí, señora. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, hablamos de contaminantes, ¿sí? Ya hemos dado la definición de qué es el medio ambiente, de qué es una medición, qué es una muestra, los tipos de muestreo que podemos utilizar. Entonces, ahora vamos a mencionar qué es eso que yo voy a monitorear, ¿sí? ¿Qué es eso que yo voy a buscar? ¿Qué es eso que yo voy a medir? ¿Qué es eso que voy a muestrear? ¿Ya? Entonces, empezó el tema de los contaminantes industriales, o sea, esto se vio más su importancia, ¿sí? Desde que empieza la revolución industrial en el siglo XVIII, que empezaron todas estas fábricas, ¿sí? A producir, a construir carros, a hacer producciones en masa. Sin embargo, en ese tiempo no se tenía en cuenta que el ambiente, ¿sí? Que el ambiente se iba a deteriorar, ¿ya? Que los ríos se iban a contaminar, que los suelos se iban a contaminar. Hubo una degradación ambiental, indudablemente, ¿sí? Hubo contaminación de los espacios y de los factores abióticos también, y hubo consecuencias y siguen las consecuencias en la población y en la naturaleza. ¿Por qué sigue existiendo contaminación? Pues aquí hay algunas de las razones, ¿no? Sin embargo, nos quedamos cortos, Que hay crecimiento acelerado de industrias, sí, controles ineficientes por montón. Y cuando hablamos de controles ineficientes, vea, por los primeros que nos enfocamos en el gobierno, los gobiernos, ¿sí? O en los desgobiernos, como me dijo un estudiante un día.
Profe, no solamente no es del gobierno, son los desgobiernos que a veces tenemos. Controles ineficientes, ¿por qué? No hay autoridades, ¿sí? No hay autoridades ambientales que se paren en la raya y digan, aquí sí no, ¿cierto? Ausencia de políticas. Vea, yo acá en Colombia, más que decir ausencia de políticas, digo, aquí hay políticas, lo que hay es ausencia de una implementación agarrado de ese control, pero que ese control sea eficiente, ¿sí? Porque aquí hay políticas para todo. Pues ahora último, ¿cuántos vamos a un supermercado y ya no podemos, ya no nos dan bolsa? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora cuando vamos a un supermercado? Llevar nuestra propia bolsa. Llevar nuestra propia bolsa, ¿cierto? Salió una política. ¿Cuál fue la política? ¿Quién conoce cuál fue la política? De lo Pues de lo de las del bolsas. carnet de vacunación. Ah, Sí, lo de las bolsas, pues que no ajá. se use bolsa, sino la que hay que comprar la bolsa. Pero más allá de comprar la bolsa, No, pues lo tú de las puedes bolsas llevar la solamente bolsa que tú conozco tengas en eso. tu casa, un saco, un maletín, no sé, lo que tú quieras. La política Supuestamente, salió. ¿Ah? disculpe, profesora, supuestamente el llevar la bolsa es para contribuir con el medio ambiente, ¿no? Es lo que tengo entendido. Pero fíjense que no dan bolsa, pero no sí tiene que comprarla. O sea, no entiendo esa parte ahí. Porque supuestamente si uno no va, en los supermercados no van a manejar bolsa por ayudar al medio ambiente, se supone que tampoco deberían venderlas, o utilizarlas en su totalidad. Bueno, pero por lo menos aquí en Santa Marta, yo vivo en Santa Marta, por lo menos acá en Santa Marta, en la mayoría de los supermercados, solamente te venden las supuestas bolsas esas reciclables, ¿sí? Las que son, parecen un bolsito, las que son más resistentes, ¿ya? Ya no te están vendiendo la bolsa plástica. La de Ya no te plástico, están vendiendo. Ya, así como dice usted, profe, que le sirve también a uno para otras cosas, para No, viajar, yo a veces la uso también para llevar otras cosas. sí, pero claro. todavía hay supermercados acá que venden la bolsa. No, y de pronto, bueno, los supermercados es un poco más sencillo de controlar esa parte, pero usted va al mercado público de la ciudad donde usted esté o del el corregimiento municipio donde usted esté, las tiendas, y ellas todavía no manejan esa política. ¿Sí? Usted va a la tienda y usted compra, o bueno, o va al mercado, ¿sí? Y usted compra una libra de tomate y le dan una bolsita. Una libra de cebolla y le dan una bolsita. Una libra de, no sé, auyama y le dan una bolsita. Entonces usted va a hacer un sancocho y lleva cebolla, tomate, pimentón, zanahoria, la yuca, la papa, el ñame, y en todo le dan una bolsa. Entonces si usted lleva 10 artículos, termina en la casa con ¿cuántas bolsas? 10 bolsas. Entonces, y entonces encima de las 10 bolsas no terminas con 10, terminas con 11. Con 11, profe, porque encima piden una grande para echar todas las pequeñitas. Exactamente, entonces, ausencia de políticas diseñadas, pues yo diría que aquí en Colombia, más que ausencia de políticas, hay políticas, pero la implementación de esas políticas son las que han impedido, ¿sí? que sean eficientes. Hay una cosa y es la educación que hay que darle a la población. Retomando, cuando hablábamos del concepto de medio ambiente y incluíamos la parte cultural, ¿verdad? Hay una parte y es cultural. Hay gente que no sabe vivir sin que le den las 50.000 bolsas en el supermercado. Mire, y hay gente que dice, ay, no, yo pago, a eso yo las compro. Es algo con lo que siempre se va luchando, ¿sí? Lo que siempre se va luchando. Y es una parte también cultural. ¿Qué pasa? Que cuando sale una política, pues el gobierno dice, hombre, la gente sencillamente tú lo puedes educar, pero la gente sigue haciendo lo mismo. Solamente hasta cuando tú dices, bueno, pila, que te voy a cobrar la bolsa. Eso fue al principio. Empezaron esa educación
fue con la compra y venta de la bolsa, ¿cierto? Al darse cuenta que eso no era eficiente, porque todo el mundo entonces prefería pagar la bolsa, los 100, los 200 pesos, los 50 pesos, lo que costara la bolsa, y dame 5 y 10 bolsas, ¿sí? Y no importa, yo las pago, son mías entonces. Entonces, esa no es la idea. La idea era que hubiese un entrenamiento, un afianzamiento en que no debes utilizar tanta bolsa o no debes utilizar bolsa, ¿sí? Entonces ahora vienen y dicen, no, ahora sí restringido completamente la venta de bolsa plástica. Porque es que esa es la política de tratar de quitar el plástico de un solo uso. ¿Por qué? Porque las bolsas plásticas se consideran de un solo uso. Entonces usted lo usó ahora y ya. Si acaso la usa para echar la basura, y ahí viene la otra parte que es deficiente manejo de residuos, ¿ya? Entonces la usa para echar la basura, pero resulta que eso se va al relleno sanitario y en el relleno sanitario esas bolsas no se degradan, sino hasta yo no sé cuántos años van a degradarse. Entonces vean cómo, por eso, esas son razones por las cuales sigue existiendo contaminación y habrá muchas más, habrán otras razones, habrán otras razones. Y de pronto ahí no lo colocamos, pero una de las razones más grandes es la indiferencia de nosotros como seres humanos ante las acciones que puedan, ¿sí? El egoísmo. Pues yo tengo una empresa y entonces digo, bueno, yo tengo esta empresa y yo estoy pagando, yo saqué mi permiso de construcción, tengo mi licencia y tengo todas mis cosas al día. Y qué carajo, y no me importa, y he hecho a un lado los escombros, pero los escombros están afectando al vecino y a mí no me interesa porque yo estoy pagando. ¿O me equivoco? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Sí, profe, lo que usted dice es muy cierto, la falta de cultura. Yo considero que, por ejemplo, en las grandes, pues, en el supermercado, antes de implementar una política, deben por lo menos, no sé, pues una capacitación o una instrucción a los clientes o usuarios, ¿verdad? Porque hay personas, bueno, uno sabe porque uno estudia esto y todo eso, pero hay muchas personas que no saben el por qué quitaron las bolsas. Entonces ahí está el problema realmente. Pues más allá que sea el supermercado, eso, como es una política pública y nacional, debería ser el gobierno el que dé las directrices, ¿sí? Es el gobierno directamente, sus autoridades ambientales directamente, ¿sí? Son las responsables. ¿El supermercado qué hace? El supermercado trata de hacer el cumplimiento de las normas, no ve que si no la cumple, pues le cobran impuestos, le cobran, ¿sí? Es más, cuando el supermercado hace estas acciones de venderte la bolsa aquella que tú puedes reutilizar, el supermercado no ve que esa se la registran a uno ahí. Todo eso que registran, eso da para el tema de los impuestos y tú puedes obtener cuando vas a hacer las declaraciones, cuando vas a tener rebaja de impuestos, tú demuestras eso, ¿ya? Ese es tu aporte, entre comillas, que haces a la política pública. Entonces, básicamente a los supermercados no les interesa. Y ellos dicen, no, si tú me compras la bolsa, pues yo lo reporto y bueno, a mí eso me sirve porque eso me ayuda a ir disminuyendo el tema de impuestos. Que la capacitación como tal o la educación como tal la debe dar el gobierno, indudablemente, la debe dar el gobierno. Para eso están los canales de televisión, para eso está la radio, para eso están las autoridades ambientales, las cuales deben hacer este tipo de ejercicios de salir y educar a la comunidad. Bueno, ahora fíjate, ahora que vayas a hacer la compra, entonces no te vas a ir no te van a dar bolsa plástica, sino que debes tener este tipo de bolsas, ¿ya? Incluso pensaría yo que en un principio las han debido de haber regalado, ¿sí? Como decir, bueno, hoy las vamos a regalar o las vamos a vender a un precio muy módico para que la persona se fuera educando, ¿ya? Pero vuelvo y repito, también hay algo y es el egoísmo de nosotros o la dejadez de nosotros en decir, yo estoy pagando. Vea, yo les soy sincera completamente, les soy muy honesta en esto que voy a decir. Yo aquí en mi casa tengo un montón de bolsas de esas que uno recicla. ¿Por qué? Porque yo a veces ando por ahí, o sea, salgo a trabajar y a mí se me olvida, de verdad, se me olvida
meter una de esas bolsas en la cartera o en el morral cuando estoy con mi maletín, mis implementos de trabajo. Se me olvida. Se me olvida meterla en el carro y decirle a mi esposo, mira, mantén una bolsa de... Se nos olvida. Y a veces llegamos a hacer compras porque nos desocupamos o porque no teníamos nada y llegamos al sitio y pues ni modo, para no llevarnos las cosas en la mano, pues bueno, véndeme una bolsa de esas que parecen un bolsito, ¿sí? Y tengo varias. De hecho, he ido hasta regalando, porque, por ejemplo, voy a regalar unas cosas que saqué hace poco, saqué una ropa de mis hijos que ya no se ponían y la eché en una bolsa de esas para que la persona también se lo llevara en una bolsa de esas y también de una le regalé la bolsa, ¿sí? Pero es por eso, es la misma conciencia humana, lo mismo, las mismas consideraciones que nosotros tenemos, ¿sí? Las mismas consideraciones que nosotros tenemos. A veces por vea, esta sociedad vive de una forma agitada, vea, a veces yo dejo clase aquí, ahora que termine clase tengo que hacer tal cosa, o a veces me voy a otro sitio para trabajar, y a veces, ¿sí? Y uno anda en ese mundo que lo envuelve y lo absorbe. Lo mismo les pasa a ustedes, ¿sí? Ustedes están trabajando, pero también están estudiando, también tienen sus actividades allá en la casa, los que tienen hijos, ¿sí? Los que tenemos hijos, pues se nos suma una gran responsabilidad más, pero nosotros mismos debemos empezar por crear la conciencia en nosotros, crear el hábito. Ojo, todo esto son hábitos. Muchas de las contaminaciones o muchos de los factores que están contaminando, nosotros podemos con nuestros hábitos ir reduciendo ese tema de la contaminación, ¿sí? Y nuestros hábitos más los hábitos de mis compañeros, más los hábitos de los trabajadores, vamos haciendo la sumatoria y vamos considerando, ¿ya? Bueno, continuamos con contaminación del aire. Entonces, en cuanto a la contaminación del aire, ¿qué es? ¿Qué pasa con la contaminación del aire? ¿Sí? ¿Cómo está dada esa contaminación? Se alteran esos gases que están suspendidos en la atmósfera. En el aire hay todo este tipo de componentes. Hay nitrógeno, hay oxígeno, hay agua, ¿sí? O sea, o vapor de agua más bien. O sea, el agua no se ve así como así, pero sí está condensada como vapor de agua. Hay partículas, hay hidrógeno, hay helio, ¿sí? Miren todo lo que hay en el aire. Todo eso lo encontramos en el aire y en diferentes concentraciones, ¿ya? Entonces, ¿cuándo hay contaminación? Cuando hay alteración de eso, ¿sí? Hay alteración de esos componentes. Si la concentración aproximada de dióxido de carbono es de 0.03 y está más allá de ese valor, ya ahí hay una contaminación, ¿sí? La incidencia directa sobre nosotros y sobre el medio ambiente, claro. ¿Quiénes? Imagínense si el aire está contaminado. Somos todos los que nos vamos a ver afectados, sobre todo nosotros que respiramos ese aire. Pero también se van a ver afectados ¿quién? Los animales, ¿sí? Los animales. Causas de esa contaminación. Hay diferentes causas o hay diferentes fuentes de esa contaminación. Entre esas están los combustibles fósiles. Cuando ya hablamos de combustión incompleta, entonces de esos combustibles fósiles podemos hablar también. Y ahí sale la gasolina, entonces hay combustión incompleta, hay producción de CO2, chimeneas industriales, donde hay emisión de vapores, también hay una combustión incompleta en ciertos casos, la quema de las basuras, todo eso, los fluorocarbonos o los fluorocarbonados, ¿sí? Que son los famosos CFC, que a partir del protocolo de Montreal, que fue en el 87, empezaron a tratar de verificar que estos no hicieran todo el daño y el impacto. Por eso empezaron a salir todos esos aerosoles de que no dañó la capa de ozono, ¿sí? Porque los que habían antes sí la dañaban. También hablamos de gases contaminantes como los fluorocarbonos, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, metano, ozono, ¿sí? Este metano, la gente, los vegetarianos, ¿sí? Los famosos vegetarianos, están en contra de las vacas, es por eso. La producción que hacen las vacas de metano es impresionante, entonces ellos dicen que
hay que reducir el consumo de carne. ¿Para qué? Para que las vacas, pues, obviamente no nos afecten. Pero bueno, eso es algo que no va a suceder porque a quienes no le gusta una carne asada. ¿A quién no le gusta una carne asada? Ahora salen por ahí los vegetarianos del curso. ¿Sí? ¿Quién por ahí? ¿Quién por ahí? Nadie, nadie opina. Todos comemos carne, profe. ¿Sí les gusta la carne? Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Profe, Que no nos ahí gusta, nos encanta. está como la muñequita, como la niñita. Somos carnívoros. ¿A ti te gusta? No, a mí no me gusta, me encanta, ¿cierto? Entonces, sucede eso, ¿ya? Sucede eso, que cada quien, fíjese, cada quien vela por sus intereses y de esa forma también piensan los grandes, ¿sí? Entonces las grandes industrias piensan en su beneficio, piensan en producir. Muchas veces estas producciones son de una manera desmedida. Vea, yo soy consciente de que cada quien necesita su espacio, cada quien quiere su casita, ¿verdad? Cada quien quiere su lugar para vivir, pero de unos años para acá hay una construcción desmedida, ¿sí? Hay construcciones y fíjese todo el impacto ambiental que se está teniendo. Entonces, hay cosas tan sencillas como que antes tú podías hacer sobre tu casa 2 y 3 pisos y hacías unos apartamentos. Ahora no. Ahora que te dicen, no, solamente puedes hacer hasta un segundo piso. Eso no es porque, eso no es nada raro, eso es porque las constructoras empezaron, hombre, si dejamos que la gente empiece a construir sobre sus casas, pues empiezan a hacer edificios, empiezan a hacer edificaciones, y nosotros que somos las constructoras, pues vamos a dejar de vender, ¿ya? Vamos a dejar de vender. Entonces sacan y dicen, y obviamente los gobiernos empiezan a decir, no, entonces ya voy a prohibir que en Santa Marta se hagan más de 2 pisos, ya no se pueden hacer 3 pisos, antes aquí daban el permiso para hacer 3 pisos, ya no, ya solamente dan para hacer 2 pisos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta y las constructoras empezaron a decir, hombre, ya la gente entonces empieza a comprar o empieza a mudarse es en apartamentos así, que vayan haciendo, ¿ya? Entonces los proyectos que nosotros hacemos, ¿qué? Consecuencias de esa contaminación del aire, la lluvia ácida. ¿Quiénes escucharon hace casi 2 meses aproximadamente? No, mentira, hace como un mes y piquito, que no, que vienen unas lluvias de azufre en La Guajira, que había una nube. ¿Quién escuchó algo? ¿Eso desde dónde venía? Primero que todo. ¿Alguien escuchó eso? Nada, profe, yo no escuché. Ninguno lo escuchó. Resulta que en las Islas Canarias, por allá por Europa, por España, hubo una serie de incendios, eso fue hace como un mes y piquito, una serie de incendios, y resulta que los vientos desde por allá venían a aterrizar por acá, ¿sí? Vienen todas esas corrientes cuando hay muchos incendios, perdón, no era un incendio, era un volcán en erupción. Me disculpo, era un volcán en erupción en Islas Canarias, cercano a Europa, ¿sí? Porque las Islas Canarias pertenecen a España. Entonces, desde allá había las famosas fumarolas, ¿sí? Que se producen y el volcán estaba en erupción. Entonces, al volcán estar en erupción, ¿qué componentes vienen ahí? Viene mucho azufre, por ejemplo, ¿sí? Viene mucho azufre y ese azufre estaba volando por los aires, ¿sí? Volando por los aires en esas famosas fumarolas. Eso todo, ¿a dónde venía a parar? Y los centros meteorológicos dijeron, eso va a aterrizar en Guajira aproximadamente en tales fechas, ¿sí? Y se va a posar una nube y no sé qué, y esto y lo otro.
Para esos días estaba lloviendo en Riohacha y estaba lloviendo en gran parte de La Guajira. ¿Qué creen ustedes que va a bajar ahí? Pues esa lluvia ácida, donde por eso lo muestran acá. Óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno suben, esto por parte de la producción, ¿sí? Esto que estoy señalando acá. Van saliendo todas esas chimeneas con óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, eso va al aire, al ambiente, ¿sí? Ahora hagamos de cuenta que este es el volcán en erupción y eso va al ambiente. ¿Qué es lo que forma? Formación de ácido sulfúrico y de ácido nítrico. A eso es lo que llamamos lluvia ácida. ¿Pero dónde va a parar esa lluvia ácida? No solamente a la tierra, sino a los cuerpos de agua, ¿ya? A los cuerpos de agua también. Entonces, salud respiratoria, consecuencias, ¿verdad? Lesiones en la piel, consecuencias, ¿sí? El smog y los diferentes gases que emiten, sobre todo el parque automotor, lo que son buses, camiones, carros, motos, etcétera, etcétera, ¿sí? Que hacen al medio ambiente. ¿Qué nos puede ocasionar a nosotros? Salud respiratoria, o sea, problemas en nuestra respiración, en nuestros pulmones, ¿sí? Y nos puede ocasionar lesiones en la piel o dermatitis, ¿ya? Que ocurren muy continuas, muy seguidas por el tema de contaminación. El efecto smog, vea cómo se ve esa ciudad, eso es en Brasil, ¿sí? Una ciudad muy poblada, bueno, una de las ciudades de Brasil muy poblada y por ende, así es el efecto smog. Este efecto smog no es solamente de las fábricas, no es solamente de los carros, es de todo, 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 todo. Ah, no es que yo tengo una venta o tengo un restaurante y yo aquí hago carne en vara, ¿sí? O hago carnes asadas. ¿A dónde va todo eso? A esto que se llama el efecto smog. Contaminación del agua. Bueno, ya hablamos del aire, ahora vamos a hablar del agua. El agua se va a ver contaminada si alguna de las características se ve afectada. ¿Sí? ¿Dónde están las características? En la resolución 2115 del 2007. Ahí nos dice cómo debe estar el agua en cuanto a calidad por la parte microbiológica, por la parte físico-química. ¿Sí? Dice, bueno, no debe tener esta o aquella bacteria. ¿Sí? O los elementos en la parte físico-química debe decir, va hasta tanto. ¿Sí? Va hasta tanto. ¿Cómo se da? Se puede dar de dos formas, ¿sí? Por fuentes fijas o fuentes difusas. Cuando hablamos de fuentes fijas es cuando la gente coge y echa directamente, digo, pongamos el ejemplo de un río, echa directamente las basuras en el río. Y fuentes difusas puede ser como que las calles estaban sucias, pero como estaba lloviendo, todo ese mugre también fue a parar al río, ¿sí? Poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una fuente difusa en ese caso. Regálenme un segundito, por favor.
Listo, entonces me disculpan ahí la molestia. Bueno, yo tenía una llamada ahí que no podía decir, que no podía contestar. Qué pena. Entonces, contaminación del agua, pues ya dijimos que pueden ser de dos formas, ¿sí? Cuando tenemos fuentes fijas, o sea, cuando están haciendo descargas, incluso hay empresas que las cloacas son los ríos, ¿sí? O cuerpos de agua que están cercanos allí y hacen todas las descargas, ¿verdad? A veces tenemos fuentes difusas y por eso coloqué el ejemplo de las aguas lluvias. Hay una contaminación de los ríos, por ejemplo, o cuerpos de agua, cuando la gente tiene cultivos, bueno, más que cultivos, cuando tiene ganado o cuando tiene, pues, cría de cerdos o cría de pollos, hacen porcicultura o la parte avícola, ¿sí? Cuando hacen los lavados de las porquerizas, ¿sí? O de los galpones donde están estos animales, pues obviamente lo que ellos tienen ahí, ¿por qué los lava uno? Porque hacen sus deposiciones, las heces fecales están allí, pero cuando hacen el lavado de esto, a veces no, pues siempre, esas aguas contaminadas o esas heces fecales, ¿a dónde van a parar? Van a parar o se pueden quedar ahí en el suelo, ¿sí? Pero si llega a haber lluvias o llega a haber, ¿sí? Llega a haber algún deslizamiento de tierra, ¿a dónde van a parar? A los cuerpos de agua. Entonces ahí se habla de fuentes difusas, ¿sí? Cuando se hace contaminación del agua por este tipo. Eso se le llama aguas descorrentías, cuando viene el agua lluvia y va sacando. Por eso es que vemos que cuando llueve empieza a caer toda esa agua de los cerros y viene con barro, con piedras, con todo. Esas son fuentes de contaminación que en este caso son difusas, ¿sí? Entonces, ya no solamente bajan de los cerros piedras ni barro, sino que también bajan la contaminación que deja la gente. Aguas residuales, lo que les decía ahora, muchos trabajan y no tienen conexión a aguas residuales o alcantarillado, entonces la disposición final de los residuos líquidos o el vertimiento de residuos líquidos o esas aguas residuales que se están produciendo van a parar a los cuerpos de agua sin ningún tratamiento y sin ninguna condición antes de los desechos industriales, que también los habíamos mencionado ahora. Entonces acá tenemos este cuadro donde habla de lo que es la labranza, el arado, aplicación de fertilizantes, aplicación de estiércol, los plaguicidas, las granjas, lo que les decía ahorita, si tenemos una granja con cerditos, con pollos, el riego, la tala, ¿sí? Todo esto ayuda a que tiene efectos sobre las aguas superficiales. Entonces hablamos de aguas superficiales como cuerpos de agua como ríos, lagunas, ¿sí? El mar, ¿ya? Y hablamos de efectos en aguas subterráneas, porque es que también se va infiltrando o se va filtrando esos componentes y llegan a las aguas subterráneas. Consecuencias de la contaminación del agua. Hay un impacto directo, ¿sí? En las especies. En las especies. Hay un impacto directo en las especies. Se interrumpen esas cadenas alimentarias o cadenas tróficas. Hay lluvia ácida, ¿sí? Se contamina por la lluvia ácida, el ejemplo que colocamos ahorita. Eutrofización de cuerpos de agua. Eutrofización quiere decir que aumenta los contaminantes más que los nutrientes que tenga ese cuerpo de agua. Y van limitando los nutrientes y el oxígeno que tiene esa agua. Enfermedades en seres humanos y animales, claro que sí. ¿Cuántos no han sido contaminados? Ay, que esa agua está contaminada y la gente sufre con enfermedades de la piel o ingieren esa agua contaminada y ahí vienen las gastroenteritis, ¿ya? Tienen esas enfermedades que nos afectan también. Viene el vómito, diarrea, la fiebre, etc. Contaminación del suelo. Cuando el suelo se ve alterado con sustancias químicas, entonces ahorita hablábamos de la aplicación de fertilizantes,
hablábamos de el arado, el uso de estiércol, ¿sí? Así también podemos contaminar con sustancias, sobre todo con sustancias químicas, podemos contaminar los suelos. Por eso de allí la importancia que los abonos que se hagan, se utilice mucho abono orgánico, ese que se compone o lo podemos hablar como el compost, ese que viene del bagazo de las plantas, ¿sí? Los restos de comida, todo eso, y podemos seguirlo utilizando como materia orgánica, ¿sí? Para la recuperación de suelos o para la fertilización de los suelos, en vez de utilizar fertilizantes o abonos químicos para darle condiciones a esos suelos. Ahí puede haber una afectación directa sobre las plantas y sobre los microorganismos del suelo, que son esos que nos ayudan. Si vieron en la diapositiva esa anterior, donde teníamos donde hablábamos de los descomponedores, ¿sí? Los descomponedores, la mayoría son microorganismos que viven en ese suelo y que son los que descomponen, ¿ya? Son los que descomponen. El suelo es un recurso finito. ¿Qué quiere decir eso? Que se acaba. Entonces, cuando hacemos uso de esos suelos de la manera equivocada, esos suelos se dañan y más nunca usted va a poder hacer algo ahí. Por ejemplo, hay suelos que los queman, pero no los queman de la forma que debe ser, y ya esos suelos después no sirven para nada. Hay ciertos cultivos que a los que llaman monocultivos, que esos cultivos usted los siembra y después el suelo no sirve para más nada. Ya después ahí lo utilizan en esta construcción o lo utilizan para, ya cambia la característica de ese suelo. Por eso dice que el suelo es finito y no es renovable. Imagínese a uno después de dónde va a sacar más suelo, ¿sí? Después de dónde va a sacar más suelo. La desertización, salinización y degradación de los suelos en general reduce la expectativa alimenticia mundial. ¿Qué opinan de esto? Nada, se durmieron. Imagínense si no hay suelos, ¿qué vamos Lo que a usted hacer? dice, profe, exactamente. Entonces, si hay contaminación, por ejemplo, acá en Colombia, donde se hace la exportación de banano, pues al momento de no tener suelo, pues dónde vamos a tener el cultivo de banano, y obviamente mundialmente pues también sale la afectación porque pues Y yo no diría tanto el banano, la palma africana es peor. Te los dejo ahí, la palma africana es peor, ¿sí? Eso va a ser, imagínense, no solamente para nosotros los locales, sino también a nivel internacional. Bueno, causas de contaminación del suelo, lo que habíamos dicho ahorita, y volvemos a mencionar residuos tóxicos, en este caso cuando hay nucleares, ¿sí? Vertido de plásticos, lixiviados de rellenos sanitarios. ¿Ustedes saben cuáles son los lixiviados o lixiviados de industria agrícola? ¿Saben qué es eso de lixiviados? No, profe. Bueno, voy a poner un ejemplo. Usted tiene una bolsa en la cocina, una bolsa de basura o una caneca, ¿sí? Y ahí va arrojando lo que le va quedando de la comida, ¿ya? Pero no solamente lo que le queda de la comida, sino que si tiene una servilleta, si tenía unos paqueticos, unos vasitos, lo que sea, usted coge y lo deposita ahí, ¿sí? Al día siguiente, bueno, ese día no pasó la basura, usted cerró su bolsa y ese día no pasa la basura, usted la coloca en un tanque, ¿verdad? Al día siguiente, usted saca, porque va a pasar la basura, usted saca la basura, ¿sí? Y cuando usted levanta la bolsa, hay un líquido ahí que huele mal. Un líquido que huele mal, se ve mal, de mal aspecto, ¿cierto? Ese líquido le llamamos lixiviado. Ahora, si eso es con una bolsita de basura, imagínense en un relleno sanitario, la cantidad de lixiviado que va a haber.
A eso se le llama lixiviado, al resultante de esa descomposición de esa materia orgánica que hay allí, ¿ya? A eso le llamamos lixiviado, a esa agüita que va quedando ahí, pero que va quedando es de qué, de esa descomposición que hubo de esa materia orgánica que había ahí. Ahora, si el lixiviado es de la industria agrícola o si el lixiviado es de un relleno sanitario, puede imaginarse las dimensiones. Si somos nosotros y uno se afana, uy, esa agüita tan fea que sale ahí, que huele mal, ¿sí? En una bolsita de basura, ahora imagínense en esos eventos, en esos espacios. Compactación, lo mismo, cuando hablamos de compactación, estamos hablando de cuando se intervienen y se dice, bueno, vamos a poner esta basura aquí y la compactan, ¿sí? La compactan. ¿Para qué? Para hacer más espacios. Eso pasa mucho en los rellenos sanitarios también. Uso intensivo de pesticidas, fertilizantes y otros productos agrícolas. Entonces, fíjese cuáles pueden ser las causas de contaminación del suelo. Ninguna es indiferente a nosotros. Todas las hemos podido ver en algún momento. Salinización de los suelos, deforestación, desertificación, extinción de especies. Mejor dicho, apaga y vamos. Mayor superficie terrestre, pero si hay mayor superficie, entonces, ¿qué dicen? Ya este suelo no sirve, ahora aquí vamos a construir. Cuando se construye, ¿qué pasa? Hay mayor retención de calor. Nuris, levantaste la mano, Nuris, cuéntanos. Sí, profe, ¿sí me escucha? Sí. Profe, una pregunta con respecto a los lixiviados que usted habla. Tengo una inquietud, porque a veces cuando uno deja la basura y uno deja arroz, ¿verdad? Los desperdicios de arroz, porque eso se convierte en gusano. No solamente el arroz, las frutas, O sea, las verduras. Alguien me decía, el arroz produce gusano. O sea, ¿por qué se produce el gusano? Es mi inquietud. No el arroz necesariamente. Lo que pasa es que acuérdese también que cuando usted deja las basuras ahí, ¿qué es lo que llega? La mosca. Y a veces no es porque el gusano esté en el arroz, a veces lo está poniendo las moscas, ¿ya? Hay algunos componentes como lo son los granos, ¿sí? Los granos vienen con una cantidad considerable de microorganismos, entre ellos bacterias y entre ellos hongos. Los granos, lo que son los frijoles, las lentejas, obviamente el arroz también entra ahí. Pero esos son límites permisibles bajo normatividad. ¿Qué pasa y qué sucede? Que como eso va a ser cocido, ¿sí? Como eso uno lo va a cocinar, entonces se reduce esa carga microbiana y obviamente se reduce el riesgo de que nosotros tengamos alguna intoxicación o alguna infección por esos microorganismos, o sea, lo que llamamos enfermedad transmitida por alimentos. Sin embargo, cuando ya usted lo encuentra en la basura, puede ser por varias razones. No es porque ya si el arroz ya estuvo cocido. Usted lo que echa ahí son restos de arroz, ¿cierto? Por eso nos deja pensar que es por otros componentes, las frutas. Usted bota un pedazo de fruta y ahí puede haber gusano. Usted bota un pedazo de pimentón y ahí puede haber un gusano, ¿sí? Y aparte, lo que le decía ahora de las moscas. Las moscas se paran en los residuos, hacen popó, y dentro de ese popó también viene la formación de los gusanos, ¿sí? ¿Qué no podemos decir? No, que el arroz tiene, imagínense uno comiendo arroz. ¿A quién nos gusta el arroz? Pues a todos, yo creo, a la mayoría de los que estamos aquí. Imagínense uno pensando que si ese arroz tiene gusanos o no tiene gusanos. En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Eso también depende de la calidad y de la buena práctica con que haya trabajado la empresa que produce el arroz. Son muchos factores los que intervienen acá. Muchos factores los que intervienen acá. Bueno, en cuanto a consecuencias, lo que habíamos dicho ahora, ¿sí? Suelos irrecuperables, degradación paisajística, desertificación, deforestación, etc. Contaminación lumínica, entonces ahora hablamos desde la luz, ¿sí? La luz, provenientes de fuentes artificiales, uso excesivo o innecesario, aumento del gasto energético. Por eso es que algunas empresas
han optado por abrir espacios o por tener ventanales donde se tenga mayor luz solar, ¿sí? O luz ambiental que las que sean generadas por las fuentes artificiales, ¿sí? Hay algunas que han empezado a trabajar áreas abiertas precisamente para eso. ¿Se aumenta el gasto energético? Pues claro, entre más focos usted prenda, pues más está la parte eléctrica funcionando, o la hidroeléctrica, los que se abastecen, sí, hay un mayor gasto energético. Hay afectaciones a los seres humanos, sí, también hay una normatividad para medir las afectaciones de la luz en nosotros, fatiga visual, contaminación auditiva, excesos de ruidos, sonidos estruendosos, que están asociados a las actividades humanas. Vea, nosotros nunca podemos salir bien librados, nosotros siempre estamos metidos en todos los cuentos, en todas las contaminaciones, ahí estamos nosotros en primera plana, ¿ya? Maquinarias, aviones, lugares de ocio, construcciones, los carros, imagínense al mediodía hay un trancón, todos pitando como si el pitar fuera a quitar el trancón. Afectaciones en la calidad de vida, hay un impacto psicológico, claro. Si usted no escucha bien, ¿sí? Eso no solamente lo afecta de manera física, sino también de manera emocional. Imagínense uno quedándose sordo. Pérdida de la agudeza auditiva o disminución auditiva en algunos casos. Consecuencias, desplazamiento de la fauna. ¿Cómo así que desplazamiento de la fauna? ¿Quién puede opinar sobre eso? Profe, pues cuando se deteriora el ecosistema o el medio donde se encuentra cierta especie, ella se traslada hacia otra y a su vez se tiene que adaptar y trae consecuencias como que digamos que llegan a eliminar a la especie existente en dicho sitio donde ésta llega, o muchas veces desaparece porque no se adapta o no, digamos, no encuentra cómo sobrevivir, cómo seguir funcionando dentro del ecosistema. Entonces se considera también que si hay una contaminación auditiva, o sea, si hay un ruido ahí que afecta a esa especie, ¿verdad? Esa especie se va a desplazar, ¿sí? Va a buscar otro sitio, pero la búsqueda de otro sitio, como decía la compañera, puede incluso hasta acabar la especie, porque a veces no logran adaptarse, ¿ya? No logran adaptarse. Por eso es que nosotros debemos tener en cuenta nuestro entorno y nuestro ambiente para poder decir, hombre, aquí, no sé, voy a poner ejemplo, aquí vive el pajarito rin rin, y ese pajarito rin rin, ya ahora con esa bulla ya no lo hemos visto. Ahora con ese ruido que hace esa empresa ya no lo hemos visto. Entonces usted debe vigilar y debe hacer esas mediciones para ver cómo está el ruido en esa parte, porque así como le afecta a las especies, obviamente nos va a afectar a nosotros también. Por eso es que dice aumento de la presión arterial, colesterol, alteración del sueño, aparición de rasgos de agresividad, irritabilidad, red neuronal más lenta. Hay algo muy curioso y es que cuando nosotros estamos afectados del oído, el oído nos afecta el equilibrio, ¿sí? Nos empieza a dar mareos. Entonces, fíjese todo por dónde viene todo. Hablando de producción más limpia, bueno, la producción más limpia es una estrategia que nos ayuda a hacer prevención a todo este tipo de contaminaciones que hemos mencionado y nos ayuda a avanzar a reducir lo que son los impactos sobre el medio ambiente. Obviamente, si reducimos riesgos e impactos en el medio ambiente, los vamos a reducir en nosotros también como seres humanos. Podemos tener en cuenta cuando hacemos producción más limpia el ciclo de vida de los productos. Si no es un producto, pues un servicio, porque la producción más limpia aplica tanto para los dos. Podemos disminuir materias primas, podemos disminuir energía, teniendo otras acciones con producción más limpia. Y lo más importante, nos ayuda a tener un desarrollo sostenible, que este concepto da pie a que sí, debemos crecer, debemos tener desarrollo, pero cuando hablamos de tener ese desarrollo de manera sostenible, estamos diciendo que
puede perdurar, puede durar para las próximas generaciones, puede quedar en el tiempo, ¿ya? Eso es crecer, pero hacerlo de manera sostenible, que nosotros podamos dejar recursos. Ah, no, yo voy a cultivar y voy a cultivar 200 hectáreas porque eso es lo que yo tengo, o sea, sin importar que cuando esas 200 hectáreas se vean afectadas, ¿sí? Ni los propios hijos o ni los propios nietos van a poder disfrutar de esas hectáreas. Bueno, a todos muchas gracias por su atención con esta temática. Con esta temática hemos revisado, con lo que hemos visto en el día de hoy, hemos revisado nuestra primera unidad temática, donde espero que hayan quedado claros los conceptos y bueno, para que puedan realizar las actividades sin ningún problema. ¿Quién más tiene preguntas? Nuris, ¿tienes alguna pregunta? ¿Levantaste la mano? No, profe, qué pena, no la había bajado. Ah, bueno, listo. Profe, ¿qué fecha límite van a tener las actividades? Bueno, de esto es algo que sí voy a mencionar. Bueno, primero voy a finalizar la grabación.